Buenas tardes a todas las personas que se han conectado hoy día para este nuevo encuentro por la historia, en una actividad con la cual hoy finalizamos el ciclo que hemos denominado Nuevos Investigadores. Encuentros por la Historia es un proyecto académico dirigido, coordinado por los grupos de investigación Religiones, Creencias y Utopías y el grupo de investigaciones históricas en Economía Política y Educación. Nació como una iniciativa que busca un intercambio académico con diferentes investigadores e investigadoras del ámbito iberoamericano que trabajan temas relacionados con la historia en su eje disciplinar y con asuntos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Hoy, como les decía, tenemos el cierre de este ciclo de nuevos investigadores con la participación del profesor Luis Bernardo Betancourt Cruz. Él es licenciado en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Historia de la Universidad del Valle. Actualmente es estudiante de doctorado en Educación, Humanidades y Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es profesor tiempo completo de la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali y miembro del grupo de investigaciones CIEDUS de la Universidad Santiago de Cali. En los últimos años ha centrado su preocupación académica en la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia y cuenta con algunas publicaciones tales como Una mirada a las prácticas de enseñanza de las ciencias sociales en Guadalajara de Buga, Pensar las ciencias sociales escolares hoy, una aproximación al campo aplicado de la enseñanza de la historia, a propósito de Bauman y los retos de la educación en la modernidad líquida, cavilaciones sobre el futuro de la enseñanza de la historia y escuela y nuevas tecnologías, tensiones entre escolaridad y nuevas lógicas de sociabilidad. Hoy el profesor Luis Bernardo nos acompañará con una disertación que ha intitulado La música popular afrocaribeña y afropacífica como apuesta didáctica para la movilización de la conciencia histórica en dos instituciones educativas del distrito de Agua Blanca. Entonces, bueno, antes de darle la palabra al profesor Luis Bernardo, aclarar un poco la metodología que vamos a tener hoy de la actividad. El profesor va a tener alrededor de 50 minutos para desarrollar su disertación y luego las preguntas, las inquietudes que surjan a través de su presentación, vamos a realizarlas a través del chat del Facebook Live. En calidad de moderador, se las iré transmitiendo al profesor Luis Bernardo para tener un intercambio y una conversación con él. Entonces, profesor Luis Bernardo, muchísimas gracias por participar en esta actividad y el auditorio virtual es todo suyo. Profesor, por favor, activa el micrófono. Gracias. Qué pena. Profesor Ibagón, muchas gracias a usted, muchas gracias al equipo organizador de este espacio. Para mí es una posibilidad muy grande de mostrar un poco lo que he venido trabajando. Agradecer especialmente a la profe Carolina Badía, con la que pues, tengo una relación más allá de la academia hace mucho rato, hace muchos años, y bueno, agradecido pues por el espacio que también me brinda de poder conversar alrededor de este tema que quiero y el que voy a hablar hoy. Y bueno, Alejandro y a todos los que hacen parte de Encuentros por la Historia. Como lo mencionó el profe Ibagón, voy a hablar un poco sobre el tema de la música popular afrocaribeña y afropacífica como herramienta didáctica, como apuesta didáctica para la enseñanza de la historia y básicamente con la intención de hablar un poco sobre la movilización de conciencia histórica a partir de la música. Este tema, y a propósito pues como este ciclo de conferencias que es Nuevos Investigadores, es el que he venido desarrollando a lo largo de un par de años ya sobre mi tesis de doctorado. Voy a presentar parte de lo que ahí he venido haciendo y, digamos, más allá de eso, un interés personal alrededor del tema en específico, ¿sí? Creo, y eso, por supuesto, entra en las posibilidades del debate académico en esta sesión, que
gran parte del conocimiento académico que se produce se queda en los repositorios de las bibliotecas y se queda en los archivos digitales, en las bases de datos, y sin desconocer la importancia que pueda tener para la acumulación de conocimientos y el desarrollo de la ciencia en los diferentes campos científicos, en este caso de las ciencias sociales. Pienso que la función social del conocimiento se pierde en esa maraña y en esa cantidad de conocimientos que se produce, pero que no tiene ninguna incidencia en la realidad. En el caso de la escuela, en el caso de la educación, al menos en nuestro país y en nuestro contexto, pues salta a la vista la realidad de la escuela, ¿no? Cambios parciales, fragmentados, que dependen de uno u otro profesor innovador, pero realmente los cambios profundos no se dan. Entonces uno se pregunta, bueno, el papel del conocimiento hay que, ¿no? Todavía seguimos cuestionando y criticando el modelo tradicional y las prácticas tradicionales, y bueno, los debates, al menos entre maestros de escuela y en las facultades de educación, todavía pasan por esa crítica a las formas de enseñanza tradicionales. Sin embargo, y hay mucho conocimiento producido. Sin embargo, cuando uno se acerca a observar las prácticas, cuando uno se aproxima de la investigación a mirar las prácticas de enseñanza, se da cuenta que eso no ha cambiado mucho. Entonces, el interés de este trabajo pasa también porque en algún momento, más allá de la investigación doctoral, que pueda darse o no, que pueda al final llevarse a feliz término, lo que salga de ese ejercicio, en la medida que a nivel metodológico intentaré llevar, y lo voy a mostrar ahora una parte de ello, el trabajo a la práctica, pueda sentar un precedente, al menos en estas dos instituciones, en estos dos espacios escolares, eh, para que los profesores se piensen esto de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales, y a partir de ahí empiecen a cambiarse concepciones, ¿sí? Tal vez en el largo aliento. Y creo que este puede ser un camino inicial para ello. Voy a ir colocando la presentación. Mientras tanto, pues le voy a pedir el favor a Alejo que comparta un enlace de YouTube. Ahí van a abrir una canción de Willy Colón, Tiempo para Matar. La idea es que mientras yo voy organizando la presentación, las personas que están conectadas puedan ir escuchando la canción. ¿Qué les sugiero? Le mandé a Alejandro el lyrics, es decir, la letra, que escuchen la melodía y le pongan mucha atención a la letra. Me interesa que nos vamos como conectando con la presentación, pero también me interesa que a partir de sensibilizarnos con la melodía y la letra, podamos conectarla un poco con la presentación que voy a hacer. Entonces, voy a ir organizándola, voy a ir proyectando la presentación y vayan escuchando la canción. Está muy pegado. Ay, no lo van a ver ahorita, ¿no? Pero muy pegado a la pantalla, lo que le digo, que es donde sube.
Bueno, este trabajo lo he titulado La música popular afrocaribeña y afropacífica como puesta didáctica para la movilización de la conciencia histórica en dos instituciones educativas del distrito de Agua Blanca. Para los que estén conectados y sean de Cali, pues sabrán de qué sector de la ciudad estoy hablando. Para quienes están conectados y no son de la ciudad o no son de Colombia, el distrito de Agua Blanca es un sector marginal de la ciudad, un sector popular de la ciudad y, digamos, alberga una buena parte de la población de Cali. El distrito de Agua Blanca es una zona donde confluyen unos problemas sociales bien agudos en términos de acceso a bienes, acceso a servicios, temas de conflicto, tema de acceso a la riqueza, a recursos. Y bueno, inicialmente surge la preocupación, o al menos en términos del lugar donde he pensado ubicar el trabajo en Agua Blanca, en parte por una experiencia personal. Yo nací y crecí en Agua Blanca, viví ahí hasta más o menos 24 años, en un barrio del sector que se llama Marroquín 3. Y bueno, a partir de ahí y esa experiencia de vida comienzo a ver, en la medida que empecé a pensarme el trabajo, cómo la música tenía un valor importante a nivel cultural en todo el sector. Y esto tenía mucho que ver con la incidencia de componente afro que tiene la zona de Agua Blanca. ¿Sí? La zona de Agua Blanca es una parte de la ciudad con gran población afrodescendiente, y de ahí un poco esa relación cultural cotidiana, así que diaria, con la música. Bueno, eso en el momento hacía parte de la experiencia, pero ahora ya en este proceso y un poco reflexionando toda esta idea de la educación, siempre he pensado que el primer factor para aproximar a los estudiantes al conocimiento en el aula de clase es el interés y la motivación. Si no hay interés, no hay nada. Si no hay motivación, no hay nada. Y va a ser el despertar el interés lo que promueva la motivación en el estudiante. Ahora, ¿qué puede despertar el interés en alguien? En este caso, en el estudiante. En el caso de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, al menos yo lo veo desde la cercanía que pueda tener el elemento externo, que puede posibilitar un acercamiento al saber hacia el estudiante. Por eso la música comienza a ser un elemento inquietante para mí, en la medida que, al ser la música tan cercana cotidianamente a la gente, en este caso a los muchachos, pues podía ser ese eje o ese factor o ese aspecto que podía acercar a los chicos al conocimiento. Cuando empiezo a indagar un poco el tema conceptual y me acerco al tema de la conciencia histórica, empiezo a ver que a partir de la formación de la conciencia histórica es posible llegar con los estudiantes a la interpretación de la realidad a partir del acercamiento al pasado, de la interpretación de ese pasado. Con la música hay algo bien interesante y lo plantea Joseph Martí en un texto que se llama La música como generadora de realidades sociales, y es que la música como construcción cultural recrea la cotidianidad y la realidad de la sociedad donde se produce esa música. En ese sentido, entonces, detrás de lo que para muchos puede ser simplemente el ritmo, y en el caso de la música afrocaribeña y afropacífica, el movimiento y el baile, ¿sí? En sí, lo que hay al interior de la música y por lo tanto en la canción es una letra con significado y con sentido,
¿sí? Que retrata y recrea realidades sociales, ¿sí? Entonces empieza como a haber una confluencia de cosas, música, letra, esto de la conciencia histórica, y a partir de ahí pues comienza como a consolidarse un poco la inquietud que va a llevar pues al surgimiento de este trabajo. Voy entonces a hablar un poco sobre el contexto de la música popular afrocaribeña y afropacífica, en lo que yo llamo la formación del gusto musical de los habitantes del distrito de Agua Blanca. Y con esto quiero un poco profundizar lo que acabo de mencionar, para luego ir entramando un aparato conceptual que me ha servido de a poco para ir luego armando lo que a nivel metodológico espero desarrollar como apuesta para construir esto que llamo apuesta didáctica. Y este recuadro lo he llamado Notas Generales sobre la música popular afrocaribeña y afropacífica en la formación del gusto musical de los habitantes del distrito de Agua Blanca. Bueno, los habitantes del distrito de Agua Blanca han tenido una relación, lo decía ahora, cotidiana con la música. Alejandro Ulloa lo trabaja un poco para el caso de la salsa, puntualmente, y en general de la ciudad, pero he venido indagando en algunos documentos y me encuentro que, a propósito del impacto que ha tenido en Cali la migración afropacífica y la población afro de esta zona del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca a Cali, producto de diferentes pues, motivaciones, entre ellas la violencia política en el país, otros factores asociados al tema económico, ¿no? Por allá en los años 60, 70, se va a dar un fenómeno migratorio muy fuerte, resultado pues de una transición de un modelo económico de importación y exportación a un modelo de sustitución de importaciones. Eso va a empobrecer las ciudades intermedias y el campo y va a generar un fenómeno migratorio que, al igual que el tema de conflicto armado, pues trajo a Cali mucha población afro. La ciudad de Cali hacia los años 60 y 70 comienza un proceso de expansión demográfica muy, muy alto, y el distrito de Agua Blanca hacia finales de los años 70 va a empezar a conformarse, ¿no? En toda esta zona que confluye alrededor de la laguna de Agua Blanca, que era parte de ese gran espejo de agua del río Cauca, que empezó a desecarse y empezó a ser invadido ilegalmente o por gente mucha inescrupulosa que comenzó a lucrarse pues de parte de la necesidad con la que llegaban muchas de estas personas. No solamente llegaron afros al distrito, llegó gente de muchas partes del país, pero sí la influencia afro se va a marcar porque la población es bastante grande, ¿no? Algunos datos del censo 2015 habla de aproximadamente unos 800.000 habitantes y que tienen una relación directa al origen afro, ¿sí? Afropacífico y raizal, es decir, de aquí de la ciudad de Cali, afro de la ciudad de Cali, o de esta zona del norte del Valle del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca. El mismo Alejandro Ulloa plantea que la relación con la música, en este caso con la salsa, y yo lo tomo para hablar un poco de música popular afrocaribeña y afropacífica, entre los habitantes de la ciudad y digamos toda esta línea que trae el ámbito musical afro, tiene que ver con la relación que los afrodescendientes han tenido, digamos, históricamente a partir de todo el tema de la diáspora africana, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo. La música afrocaribeña, estamos hablando de la música cubana, por ejemplo, la música en Puerto Rico, República Dominicana, está a kilómetros de distancia de Cali y el Pacífico colombiano. Sin embargo, esa
línea histórica a partir de la diáspora africana que se tejió, digamos, invisible a la percepción de nosotros, y que va a ser posible empezar a entramar con la modernización del país y con la llegada de muchos elementos a nivel electrónico, técnico, que van a posibilitar que en Cali, por ejemplo, a comienzos del siglo XX se comience a escuchar la música afrocaribeña y que empiece a ser receptada. Pues va a decir Alejandro Ulloa que ese elemento va a ser fundamental para comenzar a relacionar directamente los ritmos que se producían allá con los ritmos que, pues, autóctonos de acá de la región, y que tenían pues una línea histórica ahí bien marcada. Entonces, por eso en el primer punto encontramos la relación entre la música popular afrocaribeña y la música popular afropacífica, ¿sí? Hay una característica principal ahí en esto que llama música popular afrocaribeña, y es que en el caso de la zona del Caribe, esa música popular afrocaribeña es campesina y es urbana, y retrata, en los temas, retrata la vida campesina y la vida urbana, ¿sí? Yo llamo un poco, o yo llamo digamos, esos temas que se denotan en la música popular afrocaribeña, un poco el retrato de la vida cotidiana campesina y urbana de las gentes de esa región, que va a ser muy interesante en la medida que esa vida cotidiana campesina y urbana va a tener una relación con la vida campesina y urbana de acá, ¿no? De la región del Valle del Cauca, y esa va a ser como la razón, al menos en términos de lo que hay al interior de las canciones, que es la letra, que es lo que dice la letra y lo que expresan. Pues ahí vamos a encontrar tal vez el porqué de la recepción de esa música aquí, pues fácilmente aquí en la región. En el caso de la música popular afropacífico, pues bueno, va a estar muy marcada en que pues la gente que migró del Pacífico hacia Cali, pues se vino con todo su marco cultural, y a lo largo de la consolidación de Agua Blanca, por ejemplo, a partir de la construcción de escenarios culturales en la ciudad, y en el caso del distrito de Agua Blanca, por ejemplo, la construcción de casas culturales y espacios de sociabilidad de las comunidades, que ya aquí en Cali o en el distrito también estaban en diáspora porque llegaron de diferentes zonas de la zona del Pacífico, pues empezaron a reproducir y a retratar pues esa cultura musical que traían de su entorno. Entonces, vamos a encontrar aquí que cuando se empieza a consolidar esta música del Pacífico, junto a lo que ya es de los años 30 y 40, luego con los primeros ritmos afrocaribeños que llegaron, en mi caso ya a finales de los 50 y en los años 60 la salsa, y en sí mismo el desarrollo de la industria fonográfica cada vez más acelerado y cada vez más globalizado, pues vamos a ver que ya para finales del siglo y comenzando pues este nuevo siglo, la incidencia al menos en la región y en la ciudad de la música afrocaribeña y de la música afropacífica, pues ya tiene mejor una acogida muy fuerte aquí en la ciudad, ¿sí? En el cuarto punto, ahí lo que vemos es un poco en términos de géneros. ¿A qué me refiero? Al menos en términos de géneros, ¿cuáles son los géneros de la música popular afrocaribeña? Básicamente la salsa, el rap, el merengue, el reggae, el reggaetón. El reggaetón ya digamos, en las últimas décadas, la última década y media. Y la música afropacífico, básicamente, bueno, hay muchos géneros, pero quise rescatar estos tres, es el currulao, el bunde y la juga, que son como los que más incidencia, al menos en lo que conozco, ha tenido sobre la ciudad, ¿sí? Y son estos ritmos y estos géneros
que los que en su confluencia se han arraigado en la cotidianidad de los habitantes del distrito de Agua Blanca. Incluso nuevos géneros como la salsa choque muestran una especie de sincretismo musical entre estos ritmos afropacíficos y afrocaribeños, con un poco aprovechando todo el desarrollo tecnológico que ha habido alrededor de la industria de la música, y se han puesto en escena grupos como, se me va el nombre, bueno, en ese momento no lo recuerdo, estoy concentrado en la presentación y se me fue el nombre. Bueno, esto como manera de contexto general. Ahora quiero aproximarme un poco a nivel teórico para luego empezar a ubicar lo que en el trabajo o en la presentación llamo apuesta didáctica. Y aquí quiero plantear lo siguiente. ¿Qué me interesa armar en esta parte? Me interesa armar la relación entre música, historia y enseñanza de la historia, ¿sí? Y básicamente esta relación la trato de armar a partir de un texto que revisé el profesor Joan Pallés, un artículo que se llama Enseñar y aprender ciencias sociales en el siglo XXI. Y en ese texto, Pallés lo que plantea es, hay tres formas de ver la enseñanza de la historia, al menos de su aplicación en el aula. La primera es la manera en cómo tradicionalmente se ha enseñado, transmitir contenidos históricos, ¿sí? La segunda es a partir de la formación de pensamiento crítico, ¿sí? Y eso, en ello ha influenciado mucho toda esta corriente que viene del constructivismo y que a partir de esto que se llama la educación basada en problemas, apunta a que del interrogante se pueda desarrollar pensamiento crítico en el aula. Y la tercera es a partir de trasladar el oficio del historiador a un ejercicio pedagógico en el aula a partir de la utilización de la fuente histórica como herramienta didáctica. Por eso el primer punto plantea esa relación entre fuente histórica y desde la historia como tal, desde la disciplina histórica y pedagogía, ¿sí? Un poco, si es posible, utilizar la fuente histórica como herramienta pedagógica para trabajar en el aula. Entonces, lo que plantea Pallés es, hacia allá deberíamos tender, ¿sí? Es a partir de cómo la fuente histórica puede ser un elemento importante para trabajar procesos de formación en el aula y procesos de enseñanza de la historia. Ya Renan Vega, en un texto que se llama Historia, Conocimiento y Enseñanza, la cultura popular y la historia oral en el entorno escolar a finales del siglo pasado, estaba llamando la atención en la importancia de utilizar la fuente oral como herramienta pedagógica para la enseñanza de la historia en el aula. Y Renan Vega ha llamado de atención desde la crítica a las formas tradicionales de enseñanza de la historia y la manera en cómo debía empezar a pensarse en la medida que era a partir del contacto que tenía el estudiante con el material empírico de la disciplina, en este caso de la historia, que el estudiante pueda tener una mirada cercana a lo que ese conocimiento histórico le pudiera brindar, ¿sí? Entonces, ese primer elemento es importante porque lo que yo voy a plantear en este trabajo, lo vamos a ir viendo en los siguientes apartados, es que la música puede ser una fuente histórica, ¿sí? Y puede ser una fuente histórica en la medida que, como lo plantea José Martí, la música es parte integrante de la cultura. Dice José Martí, no es posible una sociedad sin música, o al menos no la hay. Todas las sociedades han tenido una construcción cultural alrededor de su desarrollo musical, ¿sí?
Para Joseph Martí, la música es sonido y melodía. Más adelante o más abajo vemos que la canción, como parte de la música, que está compuesta de letra y música, es la que nos va a interesar en el trabajo. Es decir, la música es lo general, la canción es lo particular, porque no necesariamente la música tiene letra, ¿sí? Eso es como para establecer la diferencia. Entonces, con lo que yo voy a trabajar es con canciones. Las canciones hacen parte de lo que llamamos en general música, pero no todo no solamente las canciones hacen parte de lo que se entiende por música. Eso es lo que me interesa ahí como diferenciar para que pronto no vaya a haber alguna confusión. ¿Por qué la música como fuente histórica? Al ser la música parte integrante de la cultura, que es lo que plantea Martí, Luciano de Azambuja, que se ha aproximado a este tema de la enseñanza de la historia a partir de la música, plantea que la música es resultado de la experiencia histórica de la sociedad, es decir, la música, y en este caso puntual, a partir de una canción, letra y música, es posible rastrear la relación, es posible acercarse, aproximarse a las relaciones sociales que han construido las personas, ¿no? que han construido los pueblos. En este caso, entonces, al llevar esto de la música en general, en particular a la canción, habría que entender, dice Luciano de Azambuja, la canción como un artefacto cultural que expresa situaciones sociales, familiares, políticas, culturales y emocionales. Es decir, eh, en la canción podemos encontrar un cúmulo de información que nos puede llevar a reflexionar sobre la sociedad misma, sobre las dinámicas que se encuentran al interior de la sociedad misma. Entonces ya encontramos ahí varios elementos. La música en general, la canción en particular, la fuente histórica como herramienta didáctica, y aquí comenzamos entonces a amarrar. Si la fuente histórica puede ser utilizada como herramienta didáctica y la música a través de la canción, al ser un artefacto cultural, puede expresar situaciones familiares, sociales, políticas, culturales y emocionales y hablar un poco de la realidad de esta sociedad, entonces uno podría pensar que la canción puede ser una posibilidad didáctica para la enseñanza de la historia en la medida que pueda ser utilizada como fuente histórica en el aula. Fuente histórica en tanto que va a permitir, y aquí viene el otro concepto, a partir de lo que John Rusen llama conciencia histórica, ¿sí? Construir una orientación temporal sobre una temática específica, sobre una temática puntual a estudiar en el salón de clase. Por eso en el punto 6, entonces hablo de la canción como posibilidad para movilizar la conciencia histórica, ¿sí? Y Rusen va a decir que la conciencia histórica es la posibilidad en un ejercicio, digamos, mental, un ejercicio cognitivo, que tiene el individuo de hacer una interpretación de su orientación temporal, ¿sí? Es decir, interpretar el pasado para poder comprender e interpretar el presente y a partir de allí poder construir futuros posibles, ¿sí? Lo que Rusen dice es no nos podemos quedar en mirar el pasado como pasado sin hacer una reflexión sobre él. Es esa reflexión está lo que él llama la interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no haríamos nada, ¿sí? Porque digamos un poco sobre esta base de la idea del progreso humano, lo que nos interesa es mirar hacia adelante, pero no podemos mirar bien hacia adelante, es decir, no podemos construir posibilidades de futuro si no encontramos esa relación temporal con el pasado que nos permita comprender el presente, ¿sí? Entonces, a partir de aproximarse a la canción como fuente, planteo que es posible entonces movilizar ese proceso cognitivo de interpretación temporal para entender el presente desde la historia y construir posibilidades de futuro. Bueno, aquí quiero un poco como aterrizar lo que
diría yo desde mi aporte como profesor, como educador, como investigador, alrededor digamos, de un aspecto muy pedagógico que me interesa desarrollar en este trabajo. Y es que, por lo general, al menos en la enseñanza de la historia, desde esa perspectiva que plantea ahora Compayes, siempre se ha pensado que el estudiante debe demostrar que conoce el tema, ¿sí? Porque la enseñanza de la historia ha estado centrada en la transmisión de contenido, ha estado centrada en la enseñanza de un tema en específico, ¿sí? Al menos en el contexto donde yo espero trabajar no me interesa eso, porque si lo que espero es movilizar la conciencia histórica, lo que yo necesito es que el estudiante comprenda la realidad en la que vive, no que me hable de un tema. Y comprender la realidad en la que vive implica directamente que el estudiante movilice otros procesos metacognitivos y en este caso el proceso de interpretación. Por eso espero que a partir de la música el estudiante pueda hacer eso. Entre otras razones, y voy a hablar en la primera parte de un factor, y es que los jóvenes de hoy no encuentran en la educación una posibilidad real de ascenso social. Es decir, a los pelados hoy no les interesa ir a la escuela, ¿sí? O al menos no ven la escuela como esa posibilidad de ascenso social o ese escalón que se necesita para poder buscar otros rumbos y encontrar no sé, un proyecto de vida, otras esferas. Y en el caso del distrito de Agua Blanca, pues al ser una zona marginal, donde se ve una realidad muy compleja, la educación es aún una posibilidad menos interesante para ellos, entre otras cosas, pues porque hay que estudiar mucho para poder salir adelante o al menos ubicarse laboralmente. Y hay formas pues un poco más sencillas y con menos tiempo que les permiten pues construir un proyecto, bien sea por lo bueno o por lo no tan bueno, ¿sí? Otro elemento importante, al menos en pensar esta idea de comprensión de la realidad en la que se vive a partir de la música, es que escuchar música, al menos en Agua Blanca, es una actividad cotidiana y esa actividad está acompañada regularmente del baile. Esa relación música y baile en Agua Blanca es muy fuerte y los muchachos tienen eso arraigado culturalmente. Entonces, un poco lo que decía hace un rato, al menos a mí me da muy buena espina trabajar desde ahí porque me va a facilitar que el muchacho se interese, me va a facilitar que el muchacho se motive y pues, digamos, en el desarrollo de la apuesta didáctica, pues me puedo encontrar con cosas ahí bien interesantes. Lo otro es que, bueno, esto ya lo voy a mostrar en la apuesta didáctica, yo no me voy a detener un poco ahí, es que a partir de la canción el muchacho puede interrogar realidades, ¿sí? Y desde el interrogante a esas realidades, con la orientación del maestro, en el trabajo del aula, el muchacho puede construir su relato, puede construir una historia desde donde pueda explicar esa realidad que le ha inquietado. Y lo trabajo un poco desde esa idea de la ficción histórica que trabaja Hayden White para la historia, pero que poco pienso para acá, para este caso de la enseñanza de la historia, porque lo que a mí no me interesa que el muchacho me muestre que conoce el tema y me hable puntualmente de un tema que está en un texto, que está en una guía. Lo que me interesa es que el muchacho pueda comprender la realidad que vive. Y para eso entonces va a utilizar los elementos de la disciplina histórica, en este caso la fuente, una orientación del maestro, para poder construir su propio relato. Y en este caso la canción, sí que digamos, la letra sale de la ficción, de una realidad que tal vez no existe, pero es muy parecida a la realidad que se vive. El muchacho también va a construir su propio relato y por lo tanto ficcionar una realidad muy cercana a lo que posiblemente pueda estar pasando en su realidad. Bueno, ahorita sí me voy a concentrar a hablar del desarrollo de la apuesta didáctica. Eso pues, lo llamo un poco aproximación metodológica para el desarrollo de lo que va a ser esta investigación. La ubico en
tres momentos, ¿sí? Un primer momento que llamo momento de recolección de información en campo. Espero que en estas dos instituciones, y eso sí no lo he hablado, estoy en esa búsqueda de trabajo con las dos instituciones. La delimitación de dos, pues ha sido un poco desde la orientación que me ha dado la directora del trabajo doctoral, y un profesor que como codirector me está ayudando, el profesor Luciano, que lo cito en este trabajo. Voy a trabajar con 2 grados, grado 10 y grado 11. También pues un poco está justificado sobre la idea de las dos instituciones, los dos grupos. Son muchachos que están en un proceso ya de terminación de su ciclo, y tiene mucho que ver un poco también su proceso, ¿no? Digamos, el momento de su proceso, cómo ya estos chicos pueden tener un poco más desarrollada esta capacidad de interpretación y de aproximación, en este caso, a la fuente histórica, y bueno, también ha sido desde la orientación que me han brindado los profesores. En ese primer momento de recolección de información en campo, ¿qué espero? Primero, espero identificar el gusto musical de los estudiantes, ¿sí? Entre los diferentes géneros de música popular afrocaribeña y de música popular afropacífico que existe, ¿sí? ¿Cómo espero recopilar esa información? A partir de un ejercicio de encuesta. Vamos a trabajar con estudiantes de grado 10 y 11, y el objetivo de identificar el gusto musical de los estudiantes es para mirar como que en qué géneros de la música popular afrocaribeña y afropacífica los estudiantes se están moviendo. El segundo momento, que va a tener mucho que ver en términos de cruce de información con el primer momento de identificar el gusto musical, es el de conocer la conciencia histórica primera de los estudiantes. Este concepto de conciencia histórica primera lo trabaja el profesor Luciano Díaz Zambuja, y lo que él plantea es que todos tenemos una conciencia histórica, ¿sí? Al ser la conciencia histórica resultado de nuestra experiencia temporal a lo largo de la vida, vamos estableciendo una relación con el pasado. En muchos casos, en los diferentes individuos, y cada uno de nosotros de una manera diferente. Es decir, cada uno de nosotros tendríamos una manera de relacionarnos con ese pasado que hemos vivido, un pasado que es directo e indirecto, es decir, que nos ha ocurrido, pero que también lo hemos percibido a nuestros ojos a lo largo pues de nuestra existencia. Pero no tenemos necesariamente la capacidad de interpretación de esa experiencia temporal, ¿sí? Al menos para ser críticos con esa realidad que vivimos. A mí me interesa conocer esa conciencia histórica primera. ¿Por qué? Porque quiero acercarme un poco a la concepción y a la descripción del pasado vivido y el pasado conocido por los estudiantes. ¿Esto para qué? Para que junto con la información del gusto musical, yo tenga elementos para seleccionar las canciones que se van a trabajar en clase, además de servir de insumo para identificar concepciones de tiempo y espacio en los estudiantes, y más adelante en lo que voy a llamar, o bueno, lo que se ha dicho sobre conceptos de primer y segundo orden, ubicarlo en los conceptos de segundo orden, ¿sí? Bien, en el tercer momento, a partir del insumo brindado por el gusto musical y la conciencia histórica, esto me va a permitir seleccionar una variedad de canciones dentro del género o los géneros musicales que más le gusta a los estudiantes. La idea es que, para poder luego definir el tema de trabajo, estos géneros musicales que se seleccionen, ¿sí? Y estas canciones, estos temas reflejen los problemas de la vida cotidiana, del acontecer político, de las actividades económicas. Es decir, la selección de lo que van a ser las canciones no va a ser adrede, va a tener una intencionalidad, ¿sí? Pero también va a responder
a los intereses, en este caso de gustos musicales, de esto de la conciencia histórica primera que tienen los estudiantes, y va a permitir entonces que en esa presentación de la variedad de canciones, tanto afrocaribeñas como afropacíficas, los estudiantes puedan escuchar esas canciones, puedan revisarlas y finalmente seleccionar un grupo de canciones para entregarlas, ¿sí? Digamos, las que ellos más consideraron, ¿sí? Del repertorio que se les entregó. Posteriormente, a partir de esas canciones seleccionadas, el profesor va a escoger una, ¿sí? Y va a escoger una, ahí espero pues hacer como una especie de, todavía eso no lo he definido muy bien, pero espero organizar una especie de base de datos para empezar a mirar posibles convergencias o divergencias o encuentros entre temáticas, canciones, intereses de los estudiantes que están asociados directamente a los intereses, como en este caso míos como profesor y lo que espero desarrollar en términos del tema de trabajo. Y a partir de esos criterios, entonces voy a escoger un tema para trabajarlo en el aula de clase, ¿sí? El profesor va a socializar a los estudiantes la canción que se seleccionó y el tema que se va a trabajar para iniciar entonces el trabajo de clase. Con eso finalizaríamos el primer momento y nos vamos al segundo momento, ¿sí? En ese segundo momento, la información que se va a recoger va a ser a partir del trabajo investigativo con los estudiantes. Ya seleccionada la canción, el profesor va a identificar los conceptos de primer y segundo orden. Los conceptos de primer orden tienen que ver básicamente con lo que comúnmente en el salón de clase se pueden llamar contenidos o concepto estructurante. Entonces, el concepto de clase, el concepto de monarquía, en el caso de las ciencias sociales o historia, el concepto de monarquía, el concepto de Estado, el concepto de nación, ¿sí? Y los conceptos de segundo orden son los conceptos que proveen herramientas de comprensión histórica a los estudiantes y que no se trabajan comúnmente en el aula, ¿sí? Hay un autor, en este momento no recuerdo dónde es, de apellido Seixas, que trabaja, y Peter Lee también trabaja el tema de los conceptos de primer y segundo orden. Y dicen ellos que los conceptos de segundo orden son los conceptos estructurantes del pensamiento histórico, es decir, para que el muchacho aprenda a pensar históricamente y en el interés de mi trabajo logre ese objetivo que es movilizar la conciencia histórica, deberían estructurar estos conceptos, que en este caso son, por ejemplo, el concepto de tiempo histórico, el concepto de causa, efecto, permanencia, que son claves para comprender cómo es que se dan las dinámicas, cómo es que se construyen las relaciones sociales en el tiempo y cómo es que se generan dinámicas alrededor de esas relaciones sociales que están asociadas pues, a elementos de tipo político, cultural, religioso, etc. ¿Sí? Entonces, el profesor identifica esos conceptos de primer y segundo orden que van a ser claves, ¿sí? Mientras tanto, puede ser paralelamente, eso estoy por definirlo, los estudiantes se aproximan a la información que contextualiza la canción. Es importante que el muchacho, ya seleccionada la canción, conozca pues quién canta esa canción, quién compuso esa canción, en qué año se publicó, en qué país, en qué región de origen, un poco el contexto social, cultural histórico en el que se produjo la canción. Porque cuando miramos el contexto, y aquí tiene mucho que ver un poco el interés que tenía el que escuchara la canción de Willy Colón, qué hay detrás de la canción que se produce, ¿no? Y que en algunos casos se convierte en un hit. Y es un poco la producción de esa canción, ¿sí? Y en qué contexto surge. Entonces, en el caso uno mira a Willy Colón, tiene mucho que ver con su último momento en Fania, tiene que ver mucho con su vida en los barrios populares de Nueva York, en este caso en el Bronx, que es en donde él nace, y un poco retrata el contexto de esa Nueva York problemática y conflictiva, la otra cara, un poco la otra cara de ese capitalismo, y estamos en el contexto de los años 80, finales de la Guerra Fría. Entonces, una crítica también a todo el sistema político, económico y militar de los Estados Unidos. Entonces tiene mucho
mucho que ver el que la canción o detrás de la canción haya también toda una realidad. Y en este caso me interesa que los estudiantes la indaguen. Posterior a que los muchachos tengan eso, entonces se van a aproximar a los conceptos de primer y segundo orden extraídos de la canción con el apoyo de fuentes de información como material escrito de audiovisual. Entonces, el profesor va a poner esos conceptos de primer y segundo orden, va a orientar a los estudiantes y a partir de fuentes de información, el profesor va a dar indicaciones para aproximarse a esos conceptos que les va a permitir, en este caso, ya en el literal de revisar la letra y la melodía de la canción para proponer preguntas. Ya como los muchachos tienen una idea de estos conceptos de primer y segundo orden, entienden, por ejemplo, que por ejemplo, el concepto de cambio, es que en el tiempo se producen cambios y que esos cambios tienen unos efectos directos en la construcción de las realidades, ¿no? de las mismas relaciones, ¿no? Para transformar, digamos, para seguir el curso de la sociedad misma, ¿sí? Entonces, ya después de que los muchachos se aproximan a los conceptos de primer y segundo orden, los muchachos tienen una idea, un contexto de la canción que se va a trabajar, entonces empiezan a revisar la canción, ¿sí? Revisan letra y melodía de la canción, ¿para qué? Para proponer preguntas, que es básicamente lo que hace el historiador, ¿sí? Y definidas sus preguntas, con ayuda del profesor se van a revisar esas preguntas y a partir de una orientación metodológica que el profesor les va a brindar, la idea es que esas preguntas queden bien formuladas y que queden claras para los estudiantes, ¿sí? Ya con la pregunta o con las preguntas organizadas y definidas, el profesor, entre profesor y estudiante, vamos a seleccionar fuentes de información primarias y secundarias, es decir, podemos acceder a otras fuentes de información primarias, que pueden ser documentos, que puede ser fuente oral, y eso va a depender también de los intereses temáticos que se definan a partir de esa pregunta, y fuentes de información secundaria, en este caso material audiovisual, textos, guías, para trabajar los interrogantes en clase. Posterior entonces al trabajo con estas fuentes de información, los estudiantes van a consultar, recopilar y analizar información de esas fuentes primarias y secundarias. ¿Listo? ¿Con qué fin? Pues eso ya nos va a dar lugar al tercer momento de recolección de información y es con el fin de preparar un informe, ¿sí? Un informe donde la idea es que el muchacho muestre su producto. Su producto es básicamente su narración, ¿sí? Y aquí viene otro concepto que trabaja John Russell, que es el de narración histórica, y la posibilidad entonces de que la conciencia histórica sea real, ¿no? Digamos que la conciencia histórica es un proceso cognitivo, metacognitivo que está en la cabeza, pero que solo es posible visualizarla cuando está escrita, o en este caso cuando está narrada, cuando está contada. Entonces, ¿cómo espero que los muchachos narren eso? Yo espero que ellos lo narren a partir de, primero, seleccionar un género musical, que debe estar muy asociado a lo que ellos mismos escogieron, seleccionaron, miraron en el proceso anterior, y posteriormente que ellos compongan una canción que dé cuenta de alguna situación relacionada con los problemas de su entorno social y que los afecta directa e indirectamente. El propósito es que esa situación, problema que ellos quieren narrar, se haya entendido luego de sacar las conclusiones de la investigación histórica, porque al estar amarrada la canción a una intencionalidad pedagógica del maestro, pues seguramente eso va a posibilitar que el estudiante se acerque a través de la canción seleccionada a esas realidades que tal vez él vive, pero que no necesariamente le ha puesto como el ojo en la lupa y ha desarrollado, al menos en lo que me interesa en ese trabajo, movilizar esa conciencia histórica, es decir, esa capacidad de interpretar su experiencia temporal a partir de la comprensión del presente y la relación pues con ese pasado. El propósito entonces es que estas situaciones, problemas se hayan entendido luego de sacar las conclusiones
de la investigación histórica. La investigación histórica, pues, un poco hasta lo que expuse en el tercer momento. No sé si todavía me queda tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos sobre el tiempo, profe. Bueno, entonces, la idea es pues que a partir de este ejercicio, o al menos en esta parte inicial de la investigación, se pueda recopilar una información que me permita ver en términos de esa narración histórica, si realmente a partir del ejercicio que se hizo es posible movilizar la conciencia histórica. Bueno, y yo creo que eso era un poco lo que quería contarles y hablarles sobre mi experiencia investigativa. Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis Bernardo. Agradecemos su participación y los elementos de debate metodológico y teórico que ha propuesto alrededor de, digamos, de la presentación de esta investigación que viene desarrollando. Con el fin, entonces, nuevamente recuerdo un poco. Bueno, antes de recordar, le solicito, profesor, para ver si dejamos de compartir pantalla. Para, Sí, ya. para que quede. Gracias. Y entonces pasamos a la segunda parte de la presentación, o de este encuentro, perdón, en el que vamos a tener un diálogo directo con el profesor. Las preguntas de las personas que están conectadas a través de Facebook Live se pueden realizar a través del chat del Facebook. Y mientras las personas se van animando a preguntar, bueno, voy a usar el lugar de moderador para establecer algunos interrogantes que me parecen pueden aclarar un poco el horizonte de la investigación, de esta interesante investigación. Lo primero es, teóricamente, el profesor plantea, uno de los núcleos centrales es la teoría de John Reusen, y ha hecho digamos, un énfasis fuerte alrededor de la importancia que tiene la dimensión de la interpretación como dimensión que permite abordar los problemas de enseñanza y aprendizaje de la historia. Sin embargo, ¿en qué lugar quedaría otra de las dimensiones que hace parte de la teoría de él, que es la de la percepción en esta teoría, o sea, en este trabajo? O sea, ¿dónde quedaría ese nivel de percepción que hace parte del esquema general planteado por Reusen para poder abordar estos problemas de aprendizaje de la historia? Eso uno. Y aprovecho a hacer una segunda. ¿Cómo logra lidiar teóricamente en su propuesta dos corrientes que desde muchas posturas teóricas se asumen como diferentes, como que no son compatibles? Me refiero, se hace uso de elementos teóricos del historical thinking, planteados por Peter Seixas desde Canadá y desde Peter Lee y la tradición anglosajona, y se hace uso de la teoría de Reusen. Para muchos, esas dos teorías, aunque abordan problemas comunes, parten de elementos epistémicos y metodológicos distintos, diferentes, o sea, que no se podrían mezclar. En esta apuesta teórica, ¿usted cómo logra conciliar esas dos corrientes? Porque veo que hace uso de elementos teóricos de las dos. Comencemos con esas dos, este sería el primer bloque y ya comenzamos con el segundo. Bueno, intentar responder, voy a comenzar por la segunda. No sé si por eso pues me vayan a juzgar, al menos lo que he conversado con mis asesores. Así lo hemos visto y por ahí pues vamos a irnos. Y es que se pueden tomar, independientemente de las distancias en el debate, se pueden tomar elementos de esas teorías que puedan servir para
fortalecer los intereses de la investigación que está desarrollando. Entonces yo no me meto en si son distintos o no, si tienen diferencias epistemológicas o no, sino que a partir de lo que cada una de esas teorías me ofrece, me aporta para la construcción de lo que al menos yo espero desarrollar. Y lo digo, profe, digamos, con el mayor respeto, en tanto que, al menos en lo que yo hago en educación y pedagogía y de mi experiencia de hace rato con escuelas, en el aula, en lo que se trabaja en el aula, hay que despojarnos un poco, sin desconocer la validez y la importancia de todos estos debates académicos, de poner apuestas diferentes para asimismo encontrar respuestas diferentes en el aula de clase, ¿sí? Muchos profesores en el aula trabajan con elementos que salen de su propia experiencia. Y yo espero que a partir de este ejercicio se puedan ofrecer elementos teóricos que no le compliquen la vida a los profesores, ¿sí? Y al contrario puedan tener herramientas que, si bien al interior de ellas hay elementos conceptuales y en los que hay profundos debates teóricos, ahí en la aplicación del trabajo pueden no ser absolutamente necesarios. Obviamente, y usted ya me deja la inquietud para hacerle la pregunta a los tutores, es si al menos en el trabajo es necesario pasar por ese debate para mostrarlo, pero también para decir que en este momento lo que nos fortalece, al menos a nivel de lo que va a ser la apuesta didáctica, que es un pequeño fragmento del trabajo que se ha venido desarrollando, es necesario mostrarlo para decir, bueno, vamos a tomar estos dos aspectos, vamos al menos a mostrarlos conceptualmente y sus ventajas, sus beneficios a la hora de desarrollar la apuesta didáctica, y cómo a partir de ahí pues pueden darse al menos los resultados que se esperan. Con respecto a la primera pregunta, yo estoy en ese camino de conocer a Russell, ¿sí? La aproximación conceptual que he tenido es alrededor del concepto de conciencia histórica, el concepto de narración histórica, y un poco lo que no quisiera ser imprudente y responderle tal vez lo que no es, ¿sí? Entonces, prefiero no atreverme a hablar de algo en lo que tal vez usted no sienta que yo esté respondiendo a su interrogante, ¿sí? Podríamos hablar del concepto de conciencia histórica, si tiene algún interrogante ahí, o un poco esto alrededor de la narración, ¿sí? Ahorita he estado leyendo un poco más sobre pensamiento histórico, ¿sí? Y por ahí podríamos encontrar un diálogo, ¿sí? No sé, si usted pues, de pronto tiene alguna idea de su pregunta que usted nos pueda también como ilustrar, pues para mí también sería de mucha ayuda, pues también es un proceso y estamos aprendiendo. Sí, no, la pregunta va orientada más a la categoría de conciencia histórica, o sea, de cómo Dusen, cuando desarrolla la categoría de conciencia histórica, plantea, digamos, estos 3 niveles. En las últimas construcciones plantea 4 niveles, y entre ellos es muy fuerte lo de interpretación, y digamos que tú lo has abordado en la presentación y has hecho énfasis ahí, que es un elemento fundamental de ese modelo para entenderlo, cuáles son los alcances explicativos de la conciencia histórica, pero también está el nivel de percepción, ¿sí? Dentro de esa configuración, pero digamos que en el modelo como tal, pues tú lo abordas, era mirar cómo se concretizaba realmente en la propuesta para operar la categoría. El segundo bloque de preguntas, la profesora Carolina plantea: en el tratamiento del elemento musical, ¿va a utilizar algún referente de la musicología como línea de estudio especializada de la historia y la didáctica de la música? Yo creería que con esa pregunta, para que sea más, no quede, porque también esta es densa. Sí, sí. Bueno, lo que he avanzado hasta ahora es un poco lo que me ha aportado la profesora María del Valle, en la que, digamos, la tutora oficial del trabajo. Ella
y bueno, y también conversando con amigos que conocen del tema musical, es trabajar el tema de la música del enfoque antropológico, no directamente desde la parte musicológica, sino desde el tema antropológico. Entonces, por eso hablaba de la música como construcción cultural y cómo a partir de la letra de las canciones, letra y melodía son una expresión también de las realidades sociales porque cuentan o hablan un poco de esas realidades en términos políticos, religiosos, económicos. Entonces, un poco desde ahí la mirada. ¿Sí? Usted plantea en el elemento metodológico, cuando plantea el despliegue ya en la puesta en práctica, que hay una dimensión ligada a conocer la conciencia histórica primera, ¿sí? Muy ligada a los desarrollos metodológicos y teóricos de Luciano de Azambulla. ¿Cómo usted metodológicamente plantea ese conocer? O sea, ¿cómo la va a conocer? ¿Sí? ¿Cómo va a conocer esa conciencia histórica? ¿Cómo la tiene pensada? Bueno, esa pregunta está buena. La pregunta está buena porque la he venido como pensando. Es una de las cosas que me tienen como botando de cabeza. Alguna vez conversando con el profesor Luciano y un poco pensando en cómo podría ser esta parte metodológica, por supuesto en construcción, él me dijo, mira tus objetivos, ¿sí? Y pensá cómo puedes desarrollar esos objetivos cuando estés en el salón de clase, porque vas a estar en el salón de clase, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Y me invitó a leer su trabajo, ¿no? Entonces comencé a leer su trabajo, no sé qué, entonces me metí un poco en ese cuento de cuando empezó a hablar de conciencia histórica primera, conversé con él y le pregunté cómo era esto de la conciencia histórica primera y es un poco la explicación que les daba ahora, ¿no? Cada persona tiene a lo largo de su vida una experiencia temporal y tiene una relación directa con el pasado, una relación que no necesariamente es consciente, pero que sabe que está ahí porque continuamente va y vuelve del pasado al presente. Esa experiencia es externa y esa experiencia es interna y es externa, ¿no? Que también la ven otros y la va construyendo. ¿Cómo acercarme a esa conciencia histórica primera? Entiendo que es un poco tu pregunta. Yo espero acercarme a esa conciencia histórica primera a partir de, bueno, por un lado, lo decía ahora en la exposición, acercarme al gusto musical, ¿sí? Eso es un primer elemento ahí importante. Y otro elemento es a partir de cómo el muchacho expone su experiencia del pasado, es decir, y ahí tendría que empezar como a mirar a partir de qué instrumento poder recoger la información, pero lo que me interesa es ver cómo el muchacho cuenta su historia, qué tipo de historia cuenta y cómo la cuenta. Ese cómo la cuenta me permitirá ver cómo la ve, cómo la vive, cómo la siente. ¿Sí? Y si es realmente consciente de las implicaciones que tiene eso que ha vivido en lo que él está viviendo, en lo que él está, digamos, en su presente, ¿sí? Y hasta qué punto eso le permite pensar en lo que viene y no ha sucedido, o al menos en lo que está viviendo, o si no lo hace, o si simplemente se refiere a ese pasado como algo que se vivió, pero y me lo he pensado, en lo que seguramente tal vez uno se pueda encontrar, ¿no? Y es que, pues ya pasó, lo que importa es el presente, pero no establece la conexión, ¿no? Yo vivo desde la hora porque lo que importa es hoy, es lo que escucho uno mucho en los muchachos, ¿sí? Y no establece una conexión directa. Definitivamente tengo que definir el instrumento, esto es un poco el borrador, un poco lo que he venido construyendo, lo que he venido haciendo y bueno, bacano pues por la oportunidad que me dan de exponerlo, de conversarlo, por supuesto con sus limitaciones, porque pues es un trabajo de construcción, pero no sé si por ahí era que estaba la pregunta. Sí, sí, sí. La profesora, bueno, dicen, pregunta desde Facebook. ¿Cuáles son las piezas musicales que utilizará y por qué las escogió para su ejercicio investigativo? Bueno, piezas musicales definidas no hay. Yo hablé de música popular afropacífica y afrocaribeña.
dentro de la música popular afropacífica y afrocaribeña hay muchos géneros musicales, que creo que los expuse por ahí rapidito en una de las diapositivas, ¿no? Entonces, entre la música popular afrocaribeña está la salsa, está el reggae, está el rap. Particularmente en Agua Blanca, la salsa y el rap han tenido mucha acogida, al menos lo que fue los años 80, 90, y hasta ahora, ¿no? Sin meter un poco el impacto que ha tenido ya con toda esta globalización de la industria musical del reggaetón y todas estas fusiones entre el rap, salsa, música del Pacífico y que llaman salsa choque, ¿sí? Y lo mismo en la música del Pacífico como tal, digamos que no hay una pieza musical específica. Dentro de la música del Pacífico hay muchos géneros, pues, lo mostré ahora, está el bunde, está la juga, ¿sí? Y a partir de ahí, pues encontrará, la idea es que los muchachos, luego del proceso, ellos seleccionen una serie de canciones, esas canciones con un interés, ¿sí? Y que en este caso yo pueda definir una canción con un tema específico para abordar ese tema específico a partir de la revisión de la canción como una fuente, digamos, revisar la letra para ver cómo a partir del tema que se ha definido el muchacho puede hacerle una pregunta a la canción, ¿sí? Y a partir de esa pregunta a la canción pues se puede desarrollar el proceso que lleva a que el muchacho vea la canción más allá de simplemente algo que se escucha, que ya se la sabe de memoria, o que es goce, que es baile, que está asociada a otra cosa, ¿no? Que a partir de la canción, con la canción él puede hacer otra cosa, ¿sí? Pero ya he captado su interés, ya he captado ha despertado su motivación, el muchacho ya está como, bueno, el pelado quiere más, el pelado quiere, el solo hecho de que la canción lo conecte le va a permitir que el muchacho quiera más, ¿no? Y cuando le interrogue la canción, pues seguramente va a querer responder lo que se interrogó. Y todo eso lo ha movilizado, en este caso la pieza, lo ha movilizado la pieza musical. Pero una definitiva no. Si de pronto la pregunta está asociada también a cómo comencé la presentación, pues bueno, quería colocar arrancar con una canción que tiene una letra que si uno le pone mucha atención, pues habla de la vida, habla del barrio, habla de la cotidianidad de un posible barrio popular en cualquier lugar de América Latina y en el caso de Cali, Colombia, pues mucho más. Y esa podría ser, por ejemplo, una posible canción de trabajo. Entonces, ¿cómo interrogar, por ejemplo, Tiempo para Matar? ¿Qué pregunta hacerle a una canción como esa desde un tema, por ejemplo, como la pobreza, ¿no? Es como desde la pobreza le podemos hacer una pregunta a Tiempo para Matar. Entonces, analicemos la canción, ¿no? Vamos a mirar la letra, escuchemos la música, no sé qué. Es un poco eso, no sé. Bueno, el profesor João Bertolini de la PEDU en Brasil hace una recomendación y una pregunta. Me disculpas porque me toca traducir en simultáneo. Y dice, una categoría que podría ayudarle al profesor a aclarar un poco el horizonte inicial de diagnóstico es la categoría de protonarrativa, acuñada por el profesor Luciano de Azambulla. Y pregunta, ¿no sería un inconveniente ligar conciencia histórica, música y enseñanza de la historia desde la teoría de la conciencia histórica? ¿No sería mejor ligar música, conciencia histórica y aprendizaje histórico? Fíjate que no te entendí muy bien la pregunta, pero voy a responderlo primero. Sí conozco lo que el profe Luciano ha trabajado sobre protonarrativo, pero te voy a ser sincero, todavía no se la entiendo muy bien. Lo que él trabaja como protonarrativa, o al menos hasta donde he logrado como cogerle el hilo al profe Azambulla, es lo que el muchacho es capaz de expresar desde su conciencia histórica en una narración, digamos, en una explicación. Es decir, cómo el muchacho cuenta su historia, cómo la cuenta. Él lo trabaja desde desde unas canciones de música popular brasileña,
y lo que él intenta hacer es llevar a que los muchachos construyan una narración a partir de la canción. Y él se mete en un rollo que todavía yo no le entiendo muy bien, pero bueno, yo sí lo conozco, sí lo tengo presente y voy a seguir la recomendación del profe, hablar con el profesor Luciano. Sí me lo ha insistido, pero pues yo estoy, como te digo, esto está en construcción y espero pues llevarlo a feliz término. Y este espacio me parece muy interesante en la medida que esas preguntas lo llevan a uno, pues bueno, por dónde lo estoy haciendo mal, por dónde me tengo que meter. Repetime la segunda. Es más o menos así, o sea, si no sería un error ligar música con ciencia, historia y enseñanza de la historia, y sería mejor hablar desde la teoría de la conciencia histórica, apoyándose en la teoría, mejor de ligar música con ciencia histórica y aprendizaje histórico. O sea, lo que le estoy tratando de traducir aquí al profe es como que desde la teoría sería mejor hablar, o ¿cuál es tu percepción? ¿Por qué hablar de enseñanza de la historia y por qué no hablar de aprendizaje histórico cuando la teoría de conciencia histórica hace más énfasis es en el aprendizaje histórico, sin que niegue lo de enseñanza? Creería que es por ahí. Ah, ok. Bueno, déjame a ver. Bueno, lo que yo podría decirle al profe es que, al menos en esta parte, en lo que quise presentar, mi interés es que a través de la narración del muchacho al final yo pueda ver si se movilizó o no la conciencia histórica. Es decir, si eso que en la conciencia histórica primera él mostraba, que es un poco lo que el profe también trabaja en esto de protonarrativa, sino que pues como te digo, no la he cogido. Si luego de mirar esa narración yo veo una diferencia entre esa parte, en esa parte inicial, en donde el muchacho expresa su conciencia histórica primera y él acá logra mostrarme que esa relación con el pasado es distinta, porque está haciendo un ejercicio reflexivo donde él amarró ese pasado a su realidad presente y a partir de esa letra de la canción él me lo muestra. Entonces, por eso, digamos, mi punto de llegada es ahí, ¿sí? Al menos hasta el momento. Si en el ejercicio futuro de este trabajo y por supuesto con la orientación de los profes, la sugerencia es esa, por ejemplo, habría que cambiar el diagrama, pero mi interés inicial es ver si eso se movilizó o no. Listo. Y bueno, vamos a la última pregunta. Dayana Guerrero desde Facebook pregunta, ¿el enfoque de la investigación del profesor va más ligado por el género de la salsa a la hora de desarrollar el proyecto si los estudiantes escogen el género del reggaetón, que por el momento se ha vuelto tendencia? ¿Cómo el joven expresa su conciencia histórica, su historia de vida en este género? Bueno, esa pregunta está complicada. Yo pienso que bueno, por un lado, y eso es algo que yo estoy metiéndome en la cabeza, tengo que comenzar a explorar mucho el tema de canciones, es decir, tener un repertorio en los diferentes géneros musicales que me den posibilidades en términos de letra y melodía, de mostrarle opciones al muchacho, ¿sí? Muchas opciones, al menos desde el interés que yo tengo para poder luego definir una temática de trabajo, ¿sí? En el caso del reggaetón y la crítica pues, que se le hace desde la academia, desde la misma sociedad y toda esta parte un poco sociológica que uno encuentra ahí en esa crítica al reggaetón, de que es una letra vacía, de que no dice nada, incluso, y eso lo plantea el profesor Luciano dice cualquier canción puede ser fuente histórica, ¿sí? Y que de pronto, que tal vez la letra no tenga mucho contenido, habría que mirar qué de esa letra, o al menos qué del contexto, no sé, incluso podría pensarse que qué del contexto de esa canción, de producción de esa canción, y de lo que poco y nada pueda decir esa canción, puede aprovecharse como fuente histórica para trabajar una determinada temática. Sin embargo, creo que en el reggaetón también hay letras que pueden ser trabajadas al menos como fuente, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, algunos trabajos que tiene Don Omar, algunas producciones de Don Omar, algunas producciones de Daddy Yankee. En términos de letra, hay letra muy rica, ¿no? Que podría uno pensarla
pedagógicamente para trabajarla en el aula en el caso y que es muy probable, ¿no? Porque es la tendencia y seguramente la relación con el reggaetón de los muchachos es muy fuerte, ¿sí? Entonces uno tendría que tener un panorama al menos bien amplio de repertorio para poder hacer un ejercicio de clase. Bueno, profesor Luis Bernardo, con esto finalizamos este encuentro, no sin antes agradecer su participación y reconocer que, digamos, el objeto de investigación que usted está desarrollando, en el caso de Colombia particularmente, es innovador y de difícil acceso, en la medida, por ejemplo, que teóricamente en Colombia la noción de conciencia histórica no es una noción tan trabajada ni tan conocida, a diferencia, por ejemplo, de memoria o memoria histórica que ha tenido un boom en Colombia, y me parece que eso es significativo. Introducir nuevas categorías analíticas, introducir nuevos autores y nuevas problemáticas. En esa medida celebro la investigación y bueno, me parece que creo que ha sido una conferencia digna para el cierre de este ciclo de nuevos investigadores. Agradecerle nuevamente por su interés y por su esfuerzo. Entonces, lo dejo para que se despida y le pido un momento que quede en sala para comentarle otras cosas ya de carácter administrativo. Ok, profe. No, profe, agradecerte a vos por la posibilidad, por tu comentario. Eso, al menos en tus palabras, da fe del esfuerzo pues, que uno hace. Al menos los que estamos pues como en esto de la vida académica, pues hacer un trabajo doctoral no es nada sencillo, es muy complejo y a lo lejos agradecerle mucho al profesor Luciano por iluminarme con muchas cosas, incluso creo que en algún momento lo conversé con usted y por allá en otro momento, no sé si se acuerda, y me habló del profesor Luciano y por ahí comencé como a leerlo mucho. Creo que, y esto lo dejo como reflexión para quienes estén conectados, creo que la academia tiene que acercarse más a la escuela, por eso, y no sé si me vaya a equivocar o no, pero pues bueno, es mi apuesta. En la parte metodológica he decidido que la recolección de información tendrá que ver mucho en cómo yo me acerco a la escuela, ¿sí? Porque creo que en la medida que pueda dejar algo, al menos en estos escenarios donde uno no puede afirmar al 100% porque tampoco puede entrar a señalar el buen trabajo que hacen muchos maestros. Sí es muy probable que las clases que se estén dando de historia son las clases que recibimos nosotros hace ya rato y que los que apenas salieron siguen recibiendo y los que están van a seguir recibiendo. Entonces, yo creo que parte del ejercicio de cambio en la escuela, en la educación y en este caso en la enseñanza de la historia está un poco en cómo la academia se acerca y ofrece posibilidades, ofrece alternativas, y creo que desde la investigación, o al menos creo que la investigación es uno de esos elementos que puede brindar posibilidades reales a la escuela y a transformar la práctica pedagógica, y en este caso la práctica pedagógica en la enseñanza de la historia. Al menos darle luces a los maestros, ¿no? Que piensen que con la fuente se puede hacer algo, y si no lo hacen con la música, pues háganlo con el baile, o háganlo con un archivo, o háganlo con un documental, ¿sí? Pero bueno, esto es una invitación también, yo espero hacerlo y mirar que si logro movilizar lo que espero, pero también decirle a los maestros, mire, eso enseñar historia no es enseñarles de un libro, eso a los muchachos en 10 años, 5 años o cuando salgan de la escuela, eso no les va a servir de mucho. A menos la percepción que muchos tienen, eso lo trabaja precisamente Lee y Seixas en esos trabajos que hicieron a finales de los 90, de la percepción que tienen los muchachos sobre la historia, y uno lo puede ver acá. Yo hice algo en el 2016, 2017 sobre un poco la mirada, las concepciones que tenían los muchachos, y es que la historia, eso no tiene significado para ellos, no tiene relación con su presente, no tiene relación con su vida, con su cotidianidad, son acontecimientos, son fechas, son datos, son procesos históricos
que más allá de servirles para la nota, de servirles para pasar la materia, pues no tienen una significación real. Entonces, pues un poco mi mensaje es ese, más allá de pronto demostrar los avances con las limitaciones que pudiese haber tenido y que muy bien recibo como recomendación para seguir revisando y los comentarios. Para los maestros, si hay pelados conectados y que están en proceso de formación, creo que ahí está un poco esa idea del cambio, ¿no? Cambio del trabajo en el aula. Y bueno, agradecerles mucho a Carolina, a vos, a Alejandro y a todos los que hacen parte del equipo, y bacano este espacio. Bacano, siente uno el temorcito, ¿no? De las preguntas, y bueno, pero hay que sacarlas adelante desde lo que uno puede ofrecer. Bueno, entonces, darle gracias a todos y todas por haber participado de los dos ciclos, de los ciclos de investigadores y nuevos investigadores. Por este año nosotros nos despedimos como Encuentros por la Historia en esta fase. Tal vez podríamos tener otra actividad este año, todavía estamos ahí pensando, pero darle las gracias por la oportunidad de llegar y de poder intercambiar ideas con todos, con diferentes personas en el ámbito iberoamericano. Entonces, gracias, profesor Luis Bernardo, y hasta luego. Bueno, hasta luego.